Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Se oye muy fuerte? Un poquito, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todos. Y bueno, yo tenía algo que creo que Dios puso en mi corazón y me gustaría poder transmitirlo de una manera que todos puedan entender. Creo que es una palabra buena para los que estamos en Cristo y para los que supongo que hay entre nosotros que aún no han conocido a Jesús, pues pueden también entender, ¿no? Y yo quería hablar de tres palabras. Fe, valor y confianza. Fe, valor y confianza. Que creo que son tres palabras que van muy unidas, ¿no? Van muy entrelazadas. Dependen unas de las otras, por lo menos en la vida cristiana, la vida con Dios. Y si me permitís hacer una oración, me gustaría poner en manos de Dios esta reunión, ¿no? Señor, muy agradecido estoy, Dios, por poder expresar lo que tú me das, Señor. Y mi deseo es que pueda transmitirlo con transparencia y con esa fe, ese valor y esa confianza que tú, Dios, nos das en tu Hijo Jesús. Y que tú, Espíritu Santo, en la unción que solo tú das, pueda llegar a las personas que hoy están aquí oyéndolo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar un poco hablando de la fe, ¿no? Podríamos hablar mucho de la fe, pero solamente un poco explicar un poco lo que es básicamente la fe, para que pues todos podamos, algunos refrescar y otros saber y oír, ¿no? ¿Qué libro podemos ir para hablar de la fe? Hebreos, muy bien, muy bien. Vamos a Hebreos, sí. ¿El capítulo también me lo vais a decir? ¿Qué capítulo? 11, muy bien, muy bien. Estamos bien, ¿eh? Pues sí, el capítulo 11 de Hebreos. En el capítulo 11, en el versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí hay dos palabras que saltan, ¿eh? La palabra certeza y la palabra convicción, ¿verdad? ¿Qué es la certeza? Es estar seguro de algo, no estar seguro en parte, o a veces sí y a veces no, sino estar seguro de algo en todo momento. Certeza de que algo va a ocurrir, de que algo va a acontecer, de que algo voy a poder hacer, de que algo va a venir a mi vida, la certeza. Y la convicción es muy parecido, aunque no es exactamente lo mismo. Convicción, estar convencido, estar persuadido
de que algo que no veo lo estoy esperando, lo estoy viendo en fe, en mi corazón. Pero ¿qué fe? ¿De qué fe hablamos? ¿No? Hablas con la gente, yo ahora estoy con Paco ahí en el rastro, llevamos un tiempo, y los rastros, casi todos sabéis, ¿no? Que es un sitio donde puedes hablar con mucha gente, ¿no? Y escuchas todo tipo de argumentos, ¿verdad? Unas cosas increíbles. Yo estoy sorprendidísimo cómo la gente es capaz de creer cualquier cosa y, sin embargo, no creer en el mensaje de la cruz. Es algo curioso, ¿no? Algo que está escrito, algo que está manifestado, que muchos vivimos, que a algunos se les ve, que pueden manifestar ese evangelio, ese Jesucristo crucificado y resucitado. Se ve en la vida de muchas personas, los cambios que Dios ha hecho en muchos de nosotros, y la gente no lo cree. Sin embargo, cualquier patraña, cualquier barbaridad escuchas, y están tan convencidos que de verdad uno se asusta y llega a pensar, pero ¿cómo puede ser que el corazón del hombre, la mente de una persona pueda llegar a estar tan persuadida de otras cosas que no llevan a la vida, llevan a la muerte, ¿no? Y oyes que mucha gente tiene fe y confianza en muchas cosas. Uno puede tener fe en sí mismo, en sus propias fuerzas, como muchos de nosotros hemos vivido, ¿no? Y tantos batacazos nos hemos dado, ¿verdad? Puede tener confianza o fe en un buen amigo, en un familiar, en cosas materiales, como hoy en día mucha gente tiene fe en su dinero, en su cuenta corriente. Pero no es esta la fe de la que hablamos. La fe de la que hablamos es la fe de la Biblia, la fe que salva, la fe que cambia el corazón, la fe que regenera, la fe que es solo en una persona, en Cristo Jesús, y en lo que Él ha hecho en la cruz. En el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En la versión textual me gusta porque dice, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Yo leía esto una vez más y me preguntaba, dejo la pregunta en el aire, ¿no? Si todos los que estamos aquí buscamos a Dios, cuando hablo de buscar a Dios no hablo con cumplir con una rutina, entre comillas, impuesta por el lugar donde vivimos. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Espero que se entienda bien lo que estoy diciendo, sin ofender a nadie ni a nada. Pero hablo de buscar a Dios con un deseo, no porque nos dicen que hay que buscarlo, o porque nos dicen que, bueno, tantas cosas, ¿no?, que oímos cuando llegamos a este lugar, donde hay mucha gente que vive una realidad cristiana y un lugar donde hay un mover de la vida cristiana y de Dios mismo, que se queda impregnado, se queda pegado. Y qué fácil es entrar en esta dinámica, en esta manera, y pasar tiempo sin tener una realidad de verdad en Cristo Jesús. Y yo me preguntaba a mí mismo también, y hago también esta pregunta aquí esta tarde, ¿cuántos de aquí nos acercamos a Dios de esta manera? Con un corazón deseoso y, como aquí dice, creyendo que existe. La palabra de Dios la leemos creyendo que es verdad. O la leemos
no sé de qué manera. Creemos que todo el Antiguo Testamento tiene una historicidad en muchas partes comprobada científicamente, arqueológicamente. Creemos que lo que leemos ha ocurrido. Creemos que toda la parte profética, como estamos estudiando, ¿no?, hace tiempo, y seguimos estudiando sobre escatología, sobre los tiempos que vendrán, el fin de los tiempos, en Daniel, en algunas partes, Mateo, lo que habla de lo que será, creemos que es así. La fe, creer en lo que no ves. La fe, acercarse a Dios creyendo que existe, creyendo que le hay, creyendo que escucha, creyendo que te puede dar un galardón, un premio en tu interior, en tu alma, en tu vida. Mirad, aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, vamos a estar en algunas historias, algunos acontecimientos, algunas cosas, para un poco poder poner, no sé cómo decirlo, argumentos y situaciones que puedan hacer ver mejor estas tres palabras que quiero explicar: fe, valor y confianza. Aquí hay una situación en Juan 11, habla de tres personas que viven en Betania. Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María. Los tres hermanos, y muy amados por Jesús, amigos de Jesús y amados por Él. Y ocurre una situación, lo explico un poco para no leerlo todo y poder hacerlo más ameno, ¿no?, esto, ¿no? Lázaro enferma, está a punto de morir, y Marta y María mandan a alguien a avisar a Jesús para que corra, que se dé prisa y que pueda llegar a tiempo a ver a Lázaro para evitar que éste muera. Pero Jesús, aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero fijaos qué bueno, ¿no?, lo que dice en los versículos 39 y 40. Lázaro ya ha muerto, está enterrado, sepultado, como antes lo hacían los judíos, en una cantera, en una piedra, en una cueva, mejor dicho, cerrado con una piedra de mucho peso. Y Jesús se acerca allí con autoridad y dice: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, me la puedo imaginar, sorprendida, ¿no?, anodadada, medio asustada: Señor, pero sí, hiede ya. Hiede quiere decir huele, pero de una manera insoportable, porque es de 4 días. Si ya está pudriéndose, Señor, si está oliendo mal, si está en descomposición, hace 4 días que lleva ahí enterrado. ¿Qué estás diciendo, Señor? ¿Cómo va? Y Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y esta es la clave, una de las claves de la fe. Creer para ver. Habían antes unos adhesivos que andaban por aquí por Reto, por nuestros centros, y que, no sé, creo que ponía, has oído, ¿no?, que ver para creer, pero Jesús dice, o Jesús dijo, si crees verás, o algo así. Creo que había unas pegatinas o algunos folletos. Y yo os digo algo,
sobre todo a las personas que puedan estar aquí que aún no tienen el privilegio tan grande que es conocer a Dios, ¿no? Si esperas entender con tu mente todas las cosas que te hablan sobre la Biblia o todas las cosas que oyes en las reuniones, si intentas entender con tu mente el Evangelio para poder creer, nunca vas a ser salvo por Cristo, jamás, porque Dios lo ha dispuesto de otra manera. Esto es por fe, no es ver para creer, es creer para ver. Y esto no son matemáticas. El Evangelio no es 2 más 2, 4 o 4 por 2, 8. ¿Qué va? Las matemáticas en el Evangelio no salen las cuentas, porque es algo celestial, es algo milagroso, no es de este mundo. Y es imposible que podamos entender si Dios no quiere que lo entendamos. Y para poder ver, tú tienes que creer. Tienes que creer que hay un Dios, que existe. Tienes que creer que Jesús dejó la gloria que Él tenía y el gozo que Él tenía junto al Padre en el cielo para venir aquí, para que tú puedas escuchar lo que hoy estás escuchando. Tienes que creer que la silla en la que estás sentado, en la que está sentada mi mujer y mi silla que está al lado también, es muy valiosa, que no tiene precio. Porque es una silla donde tú puedes sentarte y escuchar estas palabras de vida que escuchas aquí, cada domingo, cada martes. Te digo, de verdad, en un tiempo en el que cualquier barbaridad es creíble por la gente, yo de verdad estoy sorprendidísimo de las cosas que escucho. Me quedo, ¿no? A pesar de que yo también en mi vida he hecho muchas tonterías y he creído muchas cosas que me daría vergüenza contar aquí esta tarde. Pero escucho argumentos que me dejan sorprendido, ¿no? Sin embargo, cuando hablas de la cruz, hablas de estas cosas, la gente se ríe y se va, ¿no? Mirar, en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, hemos explicado un poco lo que es la fe, muy por encima. No me quiero meter tampoco porque podríamos hablar de Santiago y de muchas cosas que habla la palabra, pero no quiero alargarme, quiero ir a un tema que es un poco lo que va a sostener el mensaje este, ¿no? Dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Vamos a hablar un poco, hemos hablado de la fe, y vamos a hablar un poco del valor y la confianza, que, insisto, va unido. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, el amor y el dominio propio lo dejamos para otro día. Y fijaos aquí lo que dice: no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, es como una palabra y lo contrario de esta, ¿no? No, de cobardía no, sino de poder. Es como decir, de cobardía no, de valentía, ¿no? De cobardía no, de valentía. Pero
¿Qué es ser valiente en Cristo? ¿De qué valentía nos está hablando aquí la Biblia? No es para nada ser valiente ahí fuera en la calle, en el mundo, en la vida secular, fuera de Dios y de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. El ser valiente, ¿qué es? ¿No? Como éramos antes, ¿verdad? Que éramos muy valientes. Que íbamos por ahí enseñando los tatuajes y el pecho, ¿no? Mostrando una apariencia que no teníamos. Yo hablo por mí. Mostrando una valentía que no era real. Una valentía que nos llevó a un punto desastroso, ¿verdad? A la mayoría de nosotros, ¿no? Y no solo ha ocurrido en las personas que estamos aquí, porque hayamos tenido problemas con las adicciones y demás. Lo ves en la calle, lo ves en las familias, lo ves en el mundo, en las personas con las que hablamos, en una tienda, en un rastro, en cualquier sitio. Lo vemos en las familias, en nuestras propias familias muchas veces. Que la valentía no ha valido mucho, ¿verdad? Más bien ha sido un resorte, una catapulta que nos ha lanzado a situaciones desesperadas, a situaciones feas, malas. Y ves como la gente hoy en día, en general hablo, hay excepciones, claro que sí, pero cada vez hay más desasosiego, más depresión, más inestabilidad, más miedos, más temores. La valentía de la que habla la palabra de Dios, el valor del que habla la palabra de Dios, tiene que ver con lo que le ocurre a Pablo en la segunda carta de Corintios. Mirad qué bonito esto. En 2 de Corintios 12. Esta es una buena clave también. Segunda de Corintios 12, 9. Bueno, aquí el apóstol Pablo tiene una situación. Él había recibido, un poco explico para que podamos entender mejor la situación, ¿no? Tengamos una visión más amplia. ¿Por qué Pablo dice esto? Pablo había tenido muchas revelaciones, Dios le había revelado muchas cosas, le había mostrado cierta visión sobre el cielo y había tenido había visto tantas cosas, había vivido unas experiencias tan especiales con Cristo, que la misma palabra de Dios dice que para que no se enalteciera sobremanera, le había sido dado un aguijón. No se sabe muy bien qué era este aguijón, pero un aguijón es algo que molesta mucho, ¿verdad? Puede ser como cuando pones tu mano en un rosal y te pinchas con una espina, o no sé, o algo punzante que te hace daño. Y eso lo tenía ahí Pablo constantemente. No se sabe muy bien si era algo en su cuerpo o era algo en el espíritu. Unos teólogos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero lo cierto es que Pablo tenía algo que le molestaba mucho. Y es curioso porque el apóstol Pablo fue alguien, si lo ves en todas sus epístolas, en todas las situaciones que cuenta la Biblia sobre él, fue alguien que no fue precisamente una persona egoísta, ¿no? Que él vivía, sufría y peleaba por sí mismo, ni mucho menos. Fue una persona que sufrió mucho por el Evangelio y por la gente. Pero es curioso aquí que pide a Jesús por él mismo, ¿no? Por este aguijón, esto que le molestaba. Y dice que 3 veces
Aquí tenemos el versículo, gracias. Y dice que 3 veces le había rogado al Señor que se lo quitara. Pero ¿qué le dice Jesús en el siguiente versículo? Le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a parar aquí un momento. Mi poder se perfecciona en la debilidad. La valentía que yo quiero que tú tengas, le dice a Pablo, tiene que tener la raíz en tu necesidad, en tu debilidad. La valentía que los cristianos deberíamos de tener es en la confianza totalmente puesta, depositada en el poder que Jesús creemos que tiene. ¿Entendemos esto? Porque la Biblia nos lo dice y porque muchos de nosotros lo hemos experimentado. Hemos escuchado el domingo, ¿no? Algo especial, los testimonios de Pavlov y de Cristina, y tenemos a nuestro alrededor, sentado a tu lado, tienes gente que podrían contar sus testimonios, no de su conversión, como los oímos hace poco, sino de su vivencia en Cristo, de su realidad. Situaciones difíciles, complicadas, en las que uno a veces no sabe cómo salir. Algunos desiertos, algunas pruebas, enfermedades, situaciones que uno no entiende, pero que vienen a su vida. Como dice en Pedro, de repente, ¿no? Viene algo de repente, se manifiesta sobre ti y no sabes de dónde viene, ¿no? Y yo he visto a hermanos y a hermanas luchar y vencer en el poder de Dios. En el capítulo 11 de Hebreos que antes estábamos viendo, habla de los grandes héroes de la fe. Lo podéis leer, es muy, muy interesante. Y yo creo que aquí hay héroes de la fe. Yo creo que aquí hoy hay héroes de la fe en Cristo. Gente débil pero fuerte en Cristo. Gente con temores, con miedos, pero poderosa en Cristo. Y yo esto lo he visto, incluso en mi propia vida lo he podido ver. Y lo que aquí Jesús le está diciendo a Pablo, bástate en mi gracia, no te preocupes. Es que quiero que estés así, quiero que vivas así. Y si seguimos leyendo en el siguiente, creo que es en el 10, 2 Corintios 12, 10, eso es. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué difícil de entender esto, ¿verdad? Qué difícil de entender esto. Esto hay que vivirlo, claro. Esto lo lees y no lo acabas de entender. ¿Cómo puede ser que siendo débil yo sea fuerte en Cristo? ¿Y cómo puede ser que yo me llegue a gozar en mis debilidades? ¿Cómo puede ser que yo esté sufriendo una enfermedad, que esté sufriendo una situación inesperada, que esté sufriendo una situación injusta? 1000 cosas que nos pueden pasar a los cristianos, ¿no? Y que tenga gozo. Y que pueda incluso levantar mi voz delante de Dios y decir, gracias por lo que estoy viviendo, Señor. ¿Crees que esto es posible? ¿Crees que es posible sufrir dolores en el corazón, dolores en el cuerpo, enfermedades, y levantar tu voz en fe, con certidumbre de fe y decir, gracias por lo que estoy viviendo, Señor, confiando en que te va a ayudar a bien, como nos decía Pavlov el otro día? ¿Lo crees? Si lo crees, verás.
Si lo crees, verás. Si no lo crees, ahí te quedarás. Con tus argumentos, con tu fe. ¿Eh? El otro día estoy leyendo un libro que me regalaron, que es muy interesante, y habla de una palabra que yo no creáis que soy aquí ningún hombre culto ni nada de eso. Lo que pasa es que la leí y estuve mirándola, me llamó la atención. Se llama antinomianismo. ¿La habíais oído antes? Yo tampoco, ¿eh? Antinomianismo. ¿Sabéis lo que es? El antinomianismo es algo, es el Dios que una persona se hace a su manera. ¿Eh? ¿Sabéis cuántas personas hay así? Hay mucha gente que te dicen, si yo conozco a Dios, si yo soy cristiano, soy cristiana. Hablo de gente con la que hablas de la calle y también algunas personas que llegan a los centros, ¿no? Pues porque venimos como venimos también, con mucha confusión, con mucho lío en nuestra mente. Y este antinomianismo es esto, es hacerte un Dios a tu medida. ¿Eh? Yo el otro día hablaba con una mujer en el rastro y después de decirme que conocía a Dios y demás, y empezó a contarme cosas que no tenían que ver con el Dios de la Biblia. Y yo le dije, señora, pero esto que usted me cuenta, yo no sé dónde, nunca lo leí, nunca lo oí. Dice, no, es que Dios ya empezó a usar una palabra. Debe de ser así, creo que debe de ser así. Entonces, esta es la fe errónea de la que hablábamos antes. Y este es un engaño muy grande, ¿eh? Que nuestro adversario, el diablo, tiene. Hacer creer a la gente que está en lo correcto. Él es muy astuto. Hacer creer a las personas que están en Cristo, que conocen a Dios. Y trae infinidad de argumentos que hacen que las personas crean que esto es así. ¿Y sabéis qué pasa cuando una persona cree que está en Cristo? ¿Sabéis qué pasa cuando una persona cree que ya está en Dios, que pertenece a la familia de la fe? Pues que ya no hay más, ya no hay arrepentimiento, ya no hay un reconocer la necesidad. Pero ¿cuántas personas el día que lleguen a la presencia de Dios creyendo que eran cristianos y escuchen estas palabras terribles, ¿no? Yo no te conozco, ¿no? Nunca te conocí. Y tengan que recibir esto tan duro, ¿verdad? Yo a veces lo pienso y me da... El otro día estaba pensando y tenía un sentir, ¿no? ¿Sabéis cuando una persona tiene temor de lo que tiene que ver con la condenación eterna? Cuando conoce la verdad. Cuando uno más conoce a Cristo, más temor tiene y más cuidado tiene de permanecer en Él. Porque tanto conoce la verdad de que hay un cielo, en la misma manera y paralelamente conoce la misma verdad de que hay un infierno. ¿Entendéis lo que digo? Cuando antes no conocíamos a Dios, vivíamos en ignorancia y no queríamos hablar de la muerte, ni queríamos pensar dónde iríamos cuando muriéramos. Solo queríamos vivir, disfrutar y cada uno hacer la suya sin pensar mucho en esto. Incluso nos molestaba hablar de estas cosas. Y si alguien lo hablaba, no hacíamos caso y nos íbamos en otra dirección. Pero cuando uno conoce la verdad, con esta certeza de la que hablábamos antes, viene un temor.
viene un temor por uno mismo y por la gente. Y esta pasión que Dios quiere que tengamos por las almas viene de este conocimiento de la verdad. Si tú no conoces la verdad, no puedes tener pasión por la gente que crees que no la conoce. Esta pasión viene del conocimiento de la verdad. Y esto es lo que los cristianos, por lo que nos dejamos mover y por lo que nos queremos dejar mover, por el Espíritu de Dios que nos lleva, que nos guía a toda verdad y que nos empuja a poder hablar a las personas que nos damos cuenta de que están lejos de Dios, que están en oscuridad, que están perdidos, ¿no? Y todos tenemos contacto con este tipo de personas. Hay mucha necesidad en nuestras propias vidas, pero también alrededor. Tenemos muchísima necesidad a nuestro alrededor. Los chicos que vienen a nuestra casa, las chicas, las familias que tenemos. ¿Cuántos años luchando, verdad, porque nuestras familias puedan conocer a Dios? Y hemos entendido que no nos queda más que orar para que Dios ponga su mano, ¿no? Y esta debilidad es la que Dios quiere para poder manifestar en nosotros su poder. Y hay dos personas, mirad, en el libro de Números, seguimos hablando del valor y de la confianza. En el libro de Números hay dos personas muy especiales, una historia que me gusta mucho, que se llaman Josué y Caleb. Tenemos dos niños en la iglesia, ¿verdad?, que se llaman así. Uno está un poquito lejos, está en Italia, pero sigue en la iglesia, sigue con nosotros, y otro está aquí, se llama Josué. Y estas dos personas fueron personas muy, muy especiales, ¿no? Y tienen que ver con este valor y confianza del que yo quiero hablar. Es en Números, en el capítulo 13 de Números. Vamos a estar viendo un poquito el capítulo 13 y 14. Voy a ir saltando y solamente recalcando algunas cosas que creo que pueden ayudarnos a entender un poco lo que quiero hablar. Sería muy largo hablar de leerlo todo y poder explicarlo todo. A ver, un poco explicar, yo creo que casi todos lo sabemos, un poco la historia del pueblo de Dios, de Israel, ¿no? Hemos oído mucho de cómo fue liberado el pueblo de Israel de la esclavitud. Pero también es bueno saber cómo entró el pueblo de Israel, o sea, cómo salió de Egipto, pero es bueno saber cómo entró en Egipto. Si leemos mucho más atrás, en el libro de Éxodo, la historia de José, vemos cómo el pueblo de Dios entró de una manera bendita, muy bendecidos. Si queréis leerlo, podéis leer la historia de José en el libro de Éxodo. Pero explico un poco para que podamos entender un poquito lo que quiero hablar en el ambiente que estaba el pueblo de Dios y por qué ocurrieron estas cosas que ahora vamos a ver, ¿no? Bueno, hay una serie de situaciones y José tiene unos sueños proféticos que luego se cumplen. Él había sido vendido por sus hermanos, como sabéis, y estaba en Egipto, entró como preso, pero rápidamente Faraón se dio cuenta, ¿no?, de lo bendecido que él estaba por su Dios y que todo lo que tocaba era prosperado, ¿no?
y bueno, acaba siendo al final el segundo de Egipto, después de Faraón. Y el pueblo de Dios se encuentra en una situación donde todo el mundo estaba sufriendo una hambruna muy severa, y Egipto era el único lugar que había alimento, pero no es que había alimento, es que había mucho alimento. Y José estaba al cargo de todo ello. Y bueno, hay una serie de situaciones, y Jacob, con todos los hermanos de José, entran en Egipto, en la tierra que Faraón les cedió en Gosén, muy bendecidos, no les faltaba de nada. Y es curioso porque para los egipcios, los pastores, la gente del pastoreo nómada a lo que se dedicaban los hijos de Jacob, eran abominación. Ellos no podían estar conviviendo ni comiendo con ellos. Pero sin embargo les preparan un lugar especial en Gosén, dice la Biblia, donde pueden estar sin ningún problema, con todas las necesidades cubiertas. Pero muere José, muere Faraón y las cosas cambian. Muere aquella generación y el pueblo hebreo empieza a reproducirse, a multiplicarse rápidamente. Y el nuevo rey, el nuevo faraón, se da cuenta de que esto puede suponer quizá en el futuro un problema, puede suponer una amenaza, y decide ponerlos en esclavitud. Y así es como el pueblo de Dios pasa de una situación bendita a una situación pues maldita, donde pasan más de 400 años esclavizados y duramente tratados por los egipcios. Dios saca a este pueblo, al pueblo de Israel, por mano de Moisés, de la esclavitud, y les muestra desde un principio grandes maravillas y señales. Abre el mar rojo, el pueblo de Dios pasa en tierra seca, el ejército egipcio muy poderoso, muere sepultado por el agua del mar. Dice la Biblia que no quedó de ellos ni uno. Dios conduce a su pueblo. Si leemos la historia, una nube les lleva de día, una columna de fuego de noche, hace caer maná, el alimento que necesitaban, les da de beber, se quejan porque no hay carne, trae codornices, bueno, una serie de cosas en toda la historia, donde realmente no tenían motivos para quejarse, pero se estaban quejando, estaban quejosos. Y yo no quiero que entendamos esta palabra como algo que les sucedió a ellos. Quiero que lo entendamos como algo que nos puede suceder a nosotros. A pesar de estar viendo milagros, a pesar de estar viendo señales a nuestro alrededor, frutos, seguimos sin creer. Seguimos endureciendo nuestro corazón y seguimos esperando ver para poder creer. E insisto, Dios no lo hace así. No es la manera de Dios. Recuerda esto, nunca verás nada que venga de parte de Dios si antes no lo has creído. Cree y verás. No olvides nunca este versículo, esta palabra que Jesús le dio a Marta. Si crees, verás. Hubieron dos hombres especiales, Josué y Caleb. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés que escogiera una persona de cada tribu, un príncipe de cada tribu, eran 12,
las 12 tribus de Israel, uno de cada uno de los hermanos de José, de los hijos de Jacob. Y habían dos hombres, en el capítulo 13, en el versículo 6, había un hombre muy especial de la tribu de Judá, llamado Caleb, hijo de Jefone. Y había otro hombre muy especial en el versículo 8, de la tribu de Efraín, llamado Oseas, hijo de Nun, al que luego más tarde Moisés le cambiaría el nombre y le pondría Josué. Y cuando están acercándose a la tierra prometida, aquella tierra que Dios les dijo que fluiría la leche y la miel, Moisés envía por orden de Dios a inspeccionar esta tierra nueva, una tierra que Dios les había dicho que habría leche y miel, pero que no estaba deshabitada, había unos pueblos morando allí, gente de otra cultura, totalmente opuestos en su manera de vivir a la manera de los hebreos, con otras religiones, adoraciones diabólicas de los cananeos, bueno, muchas cosas terribles, ¿no?, que podemos estudiar en la Biblia que esta gente hacía. Y dice en el versículo 18, en el capítulo 13, versículo 18, dice, observad la tierra como es. Mandan allí a 12 espías, a 12 personas, repito, uno de cada tribu, entre ellos Caleb y Josué. Observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y dice que era tiempo de las primeras uvas. Cuando vuelven de inspeccionar esta tierra, que estuvieron 40 días inspeccionándolo, y dice en el versículo 27, y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Y aquí nos dice la gente que estaban allí habitando. Amalek, que era un gran enemigo del pueblo de Dios, habitaba en el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitaba en el monte y el Cananeo, habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Esta fue la información que les trajeron. Aquí entra Caleb con una palabra animosa, una palabra que animaba. Él hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero aquí viene un mensaje de desánimo. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Un mensaje de desánimo, que te quita las ganas de todo, ¿verdad? Y siguen en el capítulo 14, en este sentido. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto,
o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán, volvámonos a Egipto. Fijaos de qué manera el desánimo puede llegar a entrar en el corazón de una persona. Qué diferente, ¿verdad?, cuando estás al lado de alguien que es de ánimo a alguien que es de desánimo, ¿verdad? Qué diferente es, qué diferente es. ¿Cuánto te puede llegar a desanimar y a entristecer estar al lado de una persona que trae mensaje de desánimo? Qué mortandad trae a tu alma, qué desánimo, qué desgana. Pero qué bueno cuando estás al lado de alguien que te transmite vida, ¿verdad? Que habla de algo bueno, que te transmite esperanza, que te transmite ganas de luchar, ganas de vivir, ganas de conocer, ganas de experimentar todas estas cosas que leemos y que oímos. Y aquí vemos las dos partes. Un grupo de personas, la mayoría, el pueblo, casi el pueblo entero, trayendo desánimo. Pero dos valientes, Josué y Caleb, dos personas que tenían valor y confianza, que tenían valor y confianza, que no decían que lo tenían, que lo demostraban. Dice en el 5, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y mirad esto, escuchad esto por favor. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, fijaos qué bueno, los comeremos como pan. Los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Mirad, estas 12 personas vieron lo mismo, Vieron lo mismo. Se asomaron allí a aquella loma, a aquel monte, y vieron lo mismo. Unos los veían como gigantes, algo imposible, y otros los veían como un trozo de pan que podían comer. Qué diferente, ¿no? Pero estaban viendo exactamente lo mismo. Yo os digo una cosa, en la vida van a venir muchas cosas, muchos problemas, enfermedades, problemas, situaciones. No creáis lo que a veces se oye, este mensaje que es como gangrena, como un cáncer para el Evangelio de la prosperidad. Dios no es este genio que sale de la lámpara, que frotamos y le pedimos todo lo que queremos y viene y nos lo da. No es este Dios que hablan muchas personas, que nos va a dar todo lo que le pedimos, que vamos a tener salud, que vamos a ser felices, que no nos va a faltar de nada. Esto es una mentira. Esto no es una realidad.
Pero el Dios de la Biblia tiene poder para cambiar nuestro corazón. Jesús murió en la cruz y resucitó para cambiar nuestro corazón, para que pudiéramos tener esperanza. Cambió nuestro destino a todo aquel que cree en Él. Y lo que Él tiene para nosotros es una infinidad de tesoros en el interior, en nuestro corazón, en nuestra vida. Aquí vemos a dos tipos de personas, a dos tipos de grupos. Unos que no tenían fe, unos que se quejaban continuamente, unos que necesitaban ver para creer, unos que aun viendo señales, fijaos lo que dice Dios mismo en el versículo 11, se lo dice a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Esto Dios nos lo puede decir a nosotros hoy mismo. Nos lo puede decir hoy mismo. Quizá hoy Dios te está hablando a tu corazón, a mí me ha hablado. Con todo lo que he visto en todos estos años, con lo que Dios ha hecho en mi vida, y aún así a veces mi fe flaquea. Yo muchas veces no he mostrado fe en mi vida. No me he estado quieto. En mi vida cristiana, en los años que llevo en Cristo, ha habido veces que mis anhelos, mis planes, mi forma de ver las cosas, mi forma de ver la vida, no me ha dejado estar quieto. Y Dios no ha obrado como quería obrar en el tiempo que quería obrar. Y me ha tenido que corregir duramente, y menos mal. Irina y yo recibimos una palabra cuando aún éramos novios, que viene en Isaías: inquietud y confianza, ¿verdad? Inquietud y confianza. Creo que es en Isaías, ¿verdad? Inquietud y confianza será vuestra fortaleza. Y lo recibí, yo sobre todo lo recibí tan claro en mi corazón y lo entendí. Pero ¿cuánto me costó estarme quieto? ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto ha tenido que trabajar Dios en mi vida para conseguir un poco más? Un poco más. ¿Cuánto ha tenido Dios que insistir, disciplinarme y humillarme para que yo pudiera darme cuenta de que a veces mi vida no era una vida de fe? Yo hoy quiero que te preguntes: ¿a qué grupo quieres pertenecer? Es una decisión nuestra, ¿eh? ¿Quieres ser de los que tienen confianza, valor y fe en Jesús? Los que son de ánimo, los que luchan en debilidad, buscando que Dios perfeccione su poder en ellos. ¿O queremos ser del otro grupo, ¿no? Los que necesitamos o necesitan ver para creer, los que están quejosos y transmitiendo muerte, transmitiendo desánimo. Creo que es algo que tenemos que decidir nosotros en nuestras vidas. ¿Qué queremos ser? Hoy, como os decía antes, tenemos una oportunidad. Cuando digo hoy me refiero a este tiempo.
no hoy, este tiempo. Dios nos permite sentarnos en esa silla donde hoy estás, en aquella silla donde yo me siento, cada reunión, cada momento que venimos a escuchar la palabra. Tenemos una oportunidad maravillosa de salir del error, de salir de la confusión, de ser personas poderosas en Dios como fueron Josué y Caleb, de ser de los que ganan en Cristo, de los que vencen en Cristo. Y para acabar, quería solamente leer esto de aquí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, aquí tenemos en el capítulo 4, en el versículo 23, el encabezamiento precisamente habla de confianza y valor. Pero son los creyentes, podemos ser nosotros. Hay muchas oraciones muy especiales en la Biblia, la oración de Daniel, la oración de Moisés, la oración de Esdras, la oración de María, oraciones muy especiales. Pero fijaos aquí los creyentes qué oración hacen, ¿no? En un momento en que eran perseguidos, que querían matarles, que querían que estuvieran callados. Ellos acababan de recibir el Espíritu Santo, habían sido embestidos de poder en Jerusalén, habían esperado la promesa, la habían recibido y estaban, que no había quien les callara, no había quien les callara. Y ellos predicaban a Cristo con gozo, con ánimo, con ganas. Y habían personas, los gobernantes de aquel tiempo, y los ancianos, los fariseos, saduceos, toda esta gente que no les interesaba este mensaje nuevo que traían sobre Jesús, no querían cambiar sus hábitos de vida, eran un estorbo. Y dice en el versículo 23, capítulo 4 de Hechos, versículo 23, dice que puestos en libertad, los habían liberado de la cárcel, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho que estuvieran callados, quietos, y ellos decían que no podían callar lo que habían visto y oído. Y hacen aquí una oración muy, muy especial, como dice el encabezamiento, de confianza, de fe, de valor. Dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y mirad aquí, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tenemos que notar aquí una cosa, que ellos no pidieron ser liberados de la persecución. Ellos no pidieron que cayera fuego sobre aquellos que les querían matar o encerrar en la cárcel. No pidieron para ellos. Pidieron para la gloria de Dios. Pidieron denuedo, pidieron poder para poder seguir predicando la palabra de Jesús, el único que salva. Y se manifestó su gloria y fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron lo que pidieron porque fue en la voluntad de Dios. Yo esto era lo que quería hablar, no quiero alargarme mucho más, sé que estamos cansados del trabajo y sé que hay gente que tiene que volver lejos, también llegáis tarde a casa. Y era esto lo que quería compartir. Espero que sea de ánimo, de verdad. Yo me gustaría ser así. Me gustaría ser así. Me gustaría ser de los de ánimo, del equipo de Josué y Caleb. Yo quiero ser del equipo de ellos. De estas personas que son de ánimo. No de ánimo cualquiera, sino de ánimo en la palabra de Dios. Anunciando las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Y esto era lo que quería compartir. Quería también pediros que tengáis en vuestro corazón, cuando oréis, que os acordéis de nosotros, de Irina y de mí, sobre todo de Irina. Pues si Dios quiere, en 1 mes y medio, si Dios permite, pues ella dará a luz a nuestro hijo que le hemos puesto Elías, es el nombre que Dios nos ha dado. Elías, que quiere decir, mi Dios es Yahvé. Ojalá él lo pueda decir un día, ¿verdad? Con conocimiento de causa, en el espíritu y en verdad. Mi Dios es Yahvé. Muchas gracias. No sé si podría compartir una canción.